Dios me le bendiga, mis estimados hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y que ha habido muchas preguntas respecto a esto, pero Dios conoce todos los misterios bíblicos porque la Biblia fue inspirada precisamente por el Espíritu Santo. Y Dios conoce todas las cosas y Dios se las revela a sus hijos. Recuerde que este evangelio es recibido por revelación. Dios nos lo reveló. Dios es el que conoce todas las cosas y Él le muestra al hombre los misterios bíblicos y se los hace de una manera sencilla. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Damos gracias al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y es el bautismo bíblico. Bendito sea el Señor. Vamos a leer primero Mateo 28, 19 y después vamos a leer Hechos 2, 38. Dice así Mateo 28, 19, en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos una cita bíblica. Vamos a buscar la otra, vamos a buscar Hechos 2:38, ya que estamos hablando del bautismo bíblico, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es Hechos 2:38. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre. Danos la revelación correcta de estos dos versículos, Señor, que a veces hay controversia entre algunos creyentes, pero queremos que tú nos des la revelación correcta, que tu Espíritu Santo tome el control y dominio de nuestros corazones y de nuestra mente y nos guíe a la verdad, porque tú eres la verdad, Señor, y tú eres el único que nos puede revelar los misterios que están ocultos en esta Biblia, pero que tú lo revelas en simplicidad, en sencillez, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Hablamos de este tema porque entre muchas iglesias y muchos creyentes existen controversias y a veces hasta contienda de cómo debía ser bautizado el creyente. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspirada desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay algunos que desechan el Antiguo Testamento y dicen, no, no es importante el Antiguo Testamento. La Biblia es Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No podemos desechar nada. Ni un tilde ni una jota debemos desechar de la Biblia. Todo tiene que cumplirse. En el Antiguo Testamento habla de Jehová y en el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Pero todo lo que hizo Jehová en el Antiguo Testamento lo hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento porque es el mismo Dios. Sigamos adelante. Lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es la continuidad de la Biblia. La Biblia va en continuidad. La Biblia va en continuidad. Y usted no puede un versículo bíblico contradecir otro versículo bíblico. Hay gente que usa un versículo para contradecir otro. Así no trabaja la Biblia, así no trabaja el Espíritu Santo. Tampoco hay dos Espíritus Santos, solamente hay un solo Espíritu Santo y Él es el que nos guía a la verdad. Mas el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará y recordará todas las cosas que yo he dicho. Esa es la misión del Espíritu Santo, recordarnos todo lo que Jesús nos dijo. Ahora, lo que sí hay es muchos espíritus con influencias demoníacas. Y eso es son los que traen confusión y traen contienda y distorsionan el verdadero mensaje y tratan de confundir al creyente. Pero no podrán engañar al creyente, porque no es posible que un creyente con el Espíritu Santo sea confundido o sea engañado. No puede.
Así lo dice Mateo 24. Bueno, dicho estas cosas, quiero entrar en el tema del que estamos hablando, el bautismo bíblico. ¿Cómo debe ser bautizado el creyente? A la luz de la palabra. ¿Cómo debe ser bautizado correctamente? Porque es muy importante el bautismo bíblico. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Tenemos dos versículos bíblicos. Hechos 2:38 y Mateo 28:19. Y si hay una pregunta bíblica, tiene que haber una respuesta bíblica. Siempre. Si hay una pregunta bíblica, hay una respuesta bíblica. En Mateo, usted lee, en Mateo 28:19, usted lee, ahí está la fórmula o los componentes. Ahí está. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. En Mateo 28:19 nos pareciera que nos recomendara bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si usted observa bien, dice en el nombre, en singular, no en plural. No dijo en los nombres, dijo en el nombre. No dijo en los nombres. Esto es en singular, se refiere a uno. Si fuera plural, hubiera dicho en los nombres, pero dijo en el nombre. Y nosotros podemos ver en la Biblia, porque para hablar un poquito del bautismo tenemos que hablar un poquito de la unidad de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Da cuenta? Aquí va la continuidad, aquí va la continuidad. En Juan 14:8, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, aquí nos está diciendo que Jesús y el Padre eran la misma persona. No eran tres dioses, ni dos dioses, era un solo Dios. Ahora, volvamos al bautismo. Ya hablamos de la unidad. Ahora vamos a hablar del bautismo. Ahora, usted lee la Biblia en Hechos 2, después que Pedro sale del aposento alto lleno del Espíritu Santo. Recuerden que los discípulos anduvieron con Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo. Pero después que Pedro sale del aposento alto lleno del Espíritu Santo y predica su primer sermón, se le acercó una gente para bautizarse. Y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Estamos leyendo Hechos 2. ¿Qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos, en Hechos 2:38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, aquí Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiré el don del Espíritu Santo. O sea, uno recibe perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de los títulos. Es en el nombre de Jesucristo. Primero tenemos que arrepentirnos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted se bautiza en ese nombre, sus pecados son perdonados y entonces usted abre la puerta para recibir el Espíritu Santo. Si usted no se bautiza en ese nombre, no puede recibir el Espíritu Santo. Porque recibimos el don. No el Espíritu Santo, pero recibimos el don. O sea, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo entre. Bendito sea el Señor, pero usted tiene que hacer un esfuerzo, tiene que seguir esforzándose, no puede quedarse allí. Pudiéramos hablar de ese tema un poquito más, pero quiero ser preciso.
Y dice la Biblia en Hechos 2:41 que ese día se bautizaron 3.000 personas. 3.000 personas se bautizaron cuando Pedro terminó el discurso. Se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se bautizaron conforme lo que les estaba predicando Pedro. Les predicó en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Que aquí usted está entendiendo la continuidad. No existe ningún registro bíblico donde algún creyente se haya bautizado en los títulos. Digo título Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre, esos son títulos. Usted puede ser un padre, pero usted tiene un nombre. Yo, por ejemplo, me llamo Danilo. Yo puedo ser un padre, pero mi nombre es Danilo. Yo soy hijo, pero mi nombre sigue siendo Danilo. Yo puedo ser hermano, pero tengo un nombre, mi nombre es Danilo. Entonces, cuando usted se va a referir a mí, usted no puede llamarme padre, ni hijo, ni espíritu. Usted tiene que llamarme hermano Danilo, porque ese es mi nombre. Y el nombre en el cual Dios se dio a conocer fue Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Así que el nombre de Dios fue Jesucristo. Dios se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. No un tercer Dios, un solo Dios, como leímos al principio. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. No son tres dioses, hermano. Eso está errado. No hay tres dioses en la Biblia. No existe ningún registro bíblico donde algún creyente se haya bautizado en los títulos. No, no lo existe, no existe. Mateo 28:19 es donde dice, pero eso es una fórmula. Pero luego que Pedro recibe el Espíritu Santo, él se da cuenta que Padre no es nombre, Hijo no es nombre, y que estos tres, dice la Biblia, que son uno. Estos tres son uno, no son tres. Es un solo Dios con tres manifestaciones. Dios se llamó de muchas maneras. Lo llamaron Elohim, lo llamaron Jehová, Jehová Jireh. Muchos nombres tuvo el Señor, pero cuando Él quiso manifestarse en la tierra y tener contacto con el creyente, se hizo presente en la persona de Jesucristo. Jesucristo, ese es el nombre dado para nuestra salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Bendito el Señor. Ahora, ¿será importante el bautismo bíblico? Hay algunos que dicen, bueno, usted bautícese en el nombre y yo me bautizo en los títulos. No, usted no puede hacer las cosas mal para que le salgan bien. Si usted hace las cosas mal, no le pueden salir bien. Dice la Biblia, mire la importancia del bautismo bíblico. Dice la Biblia en Hechos 19, habla de que Pablo consiguió unos creyentes, Hechos 19, que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Lo podemos leer. Hechos 19, lo podemos leer. Bendito sea el Señor, para que usted sepa. Dice la Biblia en Hechos 19. Vamos a leerlo desde el verso 1. Y aconteció que tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló ciertos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos ni siquiera sabían que había el Espíritu Santo. Eran unos creyentes, pero no conocían el Espíritu Santo. No sabían que eso existía. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan.
Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Este era un bautismo en espera, porque todavía el sacrificio no había sido hecho. Juan dijo, bautícense en el bautismo que él les ordenó, pero eso era un bautismo en espera. Él siempre hablaba, el que viene después de mí. Juan siempre hablaba así, predicaba de esa manera. Después de mí viene uno que es primero que yo. Él estaba esperando la manifestación de Jesucristo. Él sabía que venía y por eso habló de un bautismo en espera. Pero estos creyentes que estaban allí ni siquiera conocían que había Espíritu Santo, aunque se habían bautizado en el bautismo de Juan. Entonces les dijo Pablo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaron. Cuando se bautizaron correctamente, entonces recibieron el Espíritu Santo. Estaban mal bautizados. Ese bautismo era un bautismo de espera. No que era un bautismo en desobediencia, sino que había que esperar que viniera más luz, porque a veces se necesita más luz. La Biblia viene en continuidad, por eso es que le digo que la Biblia viene en continuidad. La Biblia viene proyectándose. El bautismo de Juan era un bautismo para esperar que se presentara Jesucristo. Pero cuando ya Jesucristo se presenta y cumple su ministerio y es entregado y crucificado, Él envió el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos guiara a la verdad. Esto no quiere decir que Juan estaba en desobediencia, no. Era que esa era la luz que tenían. Mire, usted se puede estar alumbrando con una velita, pero cuando usted consigue un bombillo ya no necesita vela. Y cuando es de día no necesita ni bombillo ni vela porque ya está la luz del sol. Y así es el creyente va recibiendo más luz, cada vez va recibiendo más luz. Pero una luz que es inspirada por el Espíritu Santo, porque el diablo también quiere a veces confundirnos. El diablo se viste como ángel de luz también. Hay que tener en cuenta eso, hay que buscar la luz verdadera, la luz correcta. Como le dije al principio, no hay dos Espíritus Santos, solamente hay un Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a la verdad. A la verdad. No nos va a guiar a un error. No, eso es imposible que un creyente sea confundido, no. Entonces aquí está claro, hermano, que el bautismo correcto es en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces está claro bíblicamente hablando que el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Esa es la luz. Aquí se cumple todo. Todo lo que era Dios lo vació en Cristo. Y todo lo que era Cristo lo vació en su iglesia. Ahora nosotros tenemos la luz correcta. Recuerden que Pablo fue un apóstol enviado a los gentiles. Pedro era un apóstol enviado a los judíos. Pero Pablo fue un apóstol enviado a los gentiles. Los gentiles no tenían acceso, no teníamos acceso al reino de Dios. Pero Dios después comisiona a Pablo y Pablo comienza a ordenar iglesias gentiles y empieza a instruirlos y les empieza a hablar del bautismo bíblico. Mire que consiguió en Éfeso. Éfeso era una ciudad de Asia, no pertenecía a Israel. Y ahí Pablo comienza a hablarles del bautismo bíblico y tuvieron que volverse a bautizar, hermano, porque ya llegó la luz correcta. Ya el sacrificio había sido hecho, Jesucristo era el sacrificio, era el cordero. Así que si usted quiere estar bautizado correctamente, tiene que hacerlo como lo dice la Biblia, como lo dice Hechos 2:38. No desacreditamos
Mateo 28, 19, eso está en la Biblia, eso también. Ahí está la fórmula, ahí están los componentes. Es como el agua. El agua tiene 3 componentes: 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Pero usted se toma es un vaso de agua. ¿Por qué? Porque los componentes forman un vaso de agua, forman una gota de agua. Pero usted la llama agua, usted no la llama, usted no dice, dame 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. No, usted dice, dame un vaso de agua. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso es que usted consigue en Timoteo que la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo. Jesucristo era Dios hecho carne, y pudiéramos seguir hablando de estas cosas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Dios permite que este mensaje que va a llegar a algunos hermanos, Señor, que ellos puedan entender el propósito de Dios. Tú tienes propósito, Señor, ayúdale, revélales tu palabra, porque este evangelio viene por revelación, no por sabiduría humana. Esto no lo va a entender el sabio, esto lo va a entender el hombre sencillo. Nosotros tenemos que llegar al Señor como niños. Si queremos entrar en el reino de Dios, somos como unos niñitos. Y los niños son los que aprenden, los viejos ya no quieren aprender. Y así seamos viejos, queremos ser como niños para aprender y poder recibir la revelación correcta. Recuerde que el Evangelio se recibe por revelación, no por sabiduría humana. La sabiduría del hombre es necedad para con Dios. Es una necedad, hermano. El hombre se ha puesto necio y no quiere aceptar que la Biblia es la verdad. Han hecho sustitutos, Señor, pero tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor. Permite que esta palabra entre en los corazones de los creyentes y el que esté más bautizado vuelva a bautizarse en el nombre de Jesucristo. El que esté bautizado en los títulos entienda que solamente hay un Dios y que es Jesucristo. Y que nadie fue bautizado en la Biblia en el nombre de los títulos. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Amén, amén, amén. Amén. Gloria a Dios.